tratar de iniciar. Dani. Para nosotros funciona. Sí. No es el que está en el programa oficial. Ok. No, que hay unos cambios. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Es la estadística pro, la que está en precio. Bueno, creo que nos vamos acercando para comenzar la discusión en torno al eje de discusión 5. Dios, ¿qué es esto? Desorden. ¿Qué cosa? ¿Encuentro la mesa? Mesa 5, sí. 5, sí. Sexualidad, Sí. Bueno, ya no hay temática. Y ahí debajo después tienen los regalos y los certificados. Sí. Bueno, nos acompañan para este eje de discusión, que es bien diverso en su composición y que tiene algunos cambios. En primera instancia, pues, el compañero Roy Umaña, que ustedes han escuchado en la mañana, el compañero sociólogo, es investigador de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED y actualmente cursa un doctorado en Ciencias Pedagógicas en la Universidad de La Habana. Seguidamente, nos acompaña también la compañera Silvia Contreras, de la Universidad Central de Chile. Ella trabaja en torno a narrativas, diálogo de saberes e interculturalidad. Ella es doctora en Pedagogía de la Diversidad Sociocultural. A la vez nos acompaña también Daniel Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Psicología del INIE aquí en la UCR y del Instituto de Estudios de la Mujer en la Universidad Nacional. Él es actualmente estudiante de la maestría en lingüística en la Universidad de Costa Rica. Y finalmente, en el panel contamos con el compañero Luis Ángel Piedra, profesor del DEDUM. Expondríamos en el orden que les he presentado. Tenemos 15 minutos para cada exposición y comenzaríamos pues con Roy, como hemos sugerido. Sí. Buenas tardes. Bueno, la mañana hice una exposición sobre la teoría en general, ¿verdad? De la medición en general, y ahora voy a hablar de la estadística en particular. El proyecto lo que quiere es mejorar la enseñanza de la estadística para no estadísticos. Pero hubo necesidad de meterse de forma intuitiva en la teoría de la medición en general para entender lo que son las escalas en sí, de dónde vienen, ¿verdad? Y lo que nos ayudó mucho, al final de cuentas, encontramos una especie de regla para poder asignar los estadísticos descriptivos a los diferentes niveles, ¿verdad? De una forma más comprensiva y explicativa, y no simplemente memorizada. Bueno, ustedes conocen la pirámide de conceptos. Ahí aplicada algo muy básico, pero como dije antes, la idea es aplicárselo a una disciplina científica como tal, en este caso. Gracias. Entonces, lo que nos dice Vygotsky, que hay que buscar esa esencia, ¿verdad?, de forma dialéctica, que nos dé unidad de los diferentes conceptos. A partir de ahí, entonces, cuando ya tenemos esa ciencia, ahora sí pensemos en actividades de aprendizaje, ¿verdad? Porque la idea es, cuando ya usted tiene ese concepto, es como generar triadas, ¿verdad?, entre la esencia, el concepto particular y los casos concretos. Sí, se supone que si usted maneja esa esencia puede navegar fácilmente entre las diferentes propuestas teóricas de una disciplina. Y cuando se va a enfrentar solo al autoaprendizaje, ya va a tener una especie de célula que va a estar ahí, ¿verdad? Y es más fácil identificarla. Eso ayuda al autoaprendizaje. Esa es la idea, ¿verdad? Ok, digamos, en términos de pirámide sería algo así, ¿verdad?
vamos de la probabilidad clásica a la ley de los grandes números, teorema del límite central. ¿Cómo relacionamos eso? ¿Con qué concepto? Esa es la idea. Antes de leer lo de la pirámide, yo me lo estaba presentando así, la esencia, ¿verdad? La probabilidad clásica, la ley de los grandes números, el teorema del límite central. Podemos poner la teoría bayesiana, pero ese tema yo no lo voy a tocar. Pero no hay tiempo. Tenía que cortar la cosa, ¿verdad? Además, aquí en estadística en la Universidad de Costa Rica no es un tema que se vea a profundidad, ¿verdad? Tampoco. Ok, entonces, ¿se podrá hacer eso, verdad? La estadística, encontrar una unidad, tanta diversidad, ¿verdad? Tenemos estadística descriptiva, ¿verdad? Tenemos estadística inferencial, paramétrica, no paramétrica. Otra forma es las distribuciones, las dividimos según sus variables discretas o continuas. ¿Qué más tenemos? Tenemos procedimientos de análisis variados, univariables, bivariados, multivariados, etcétera. Se hacen muestras, ¿verdad? Se calculan parámetros, de todo hay en estadística. ¿Le podremos encontrar unidad a eso? Además, nos venden la idea de que son campos estancos, ¿verdad? Cada uno sin ninguna conexión. Sin embargo, resulta que se pueden hacer traslapes, ¿verdad? Usted puede hacer una aproximación binomial a la Poisson, ¿verdad? O con la Poisson puede hacer una binomial, acercarse a ciertos fenómenos, ¿verdad? O con la normal acercarse a una binomial o a otras distribuciones, perfectamente, ¿verdad? Pero tampoco nos dice, es más, con una escala ordinal de 0 a 10, la podemos hacer una aproximación normal también. ¿Pero por qué? No sabemos. O no nos lo dice. ¿Qué estoy pensando? Vamos a ver, doctora. La complejidad trata de huir de lo simple, esas categorías no relacionales. Alguien nos vende por la idea que están los fenómenos deterministas y los indeterministas. En los indeterministas está la estadística, pero no nos venden esa relación. O sea, ¿cómo puedo pasar yo de un determinismo a un indeterminismo o viceversa? Eso no. Esas cosas no se hablan. Podemos pasar del determinismo al determinismo por medio del caos. O el determinismo al determinismo, pero no vamos a dedicar a eso ahorita. También, cuando hablamos de incertidumbre en estadística, pensamos en la variabilidad de los datos. Y mucha gente cree también que la esencia de la estadística es la variabilidad de los datos, pero al final de cuentas, esa es la materia prima. Eso no es lo que le da el estatus epistemológico a esa ciencia. Después tenemos la incertidumbre física natural, que es la que siempre viene generalmente en las definiciones, ¿verdad? Esa variabilidad natural en los pesos, en las edades, por ejemplo, en la inteligencia, en las percepciones. Tenemos incertidumbre del modelo estadístico en sí, que es muy importante, no lo voy a explicar ya, la voy a explicar más adelante. Y tenemos otras fuentes de incertidumbre. Entonces, ¿es posible encontrar una unión para la teoría estadística con tanta diversidad? ¿Qué es lo que le da unidad? ¿O cómo muta o se transforma este concepto esencial en los diferentes campos de la estadística? ¿Verdad? Entonces aquí estamos poniendo la esencia como la relación dialéctica que se lleva a cabo entre la parte y el todo por medio de la asignación de probabilidades. ¿Cómo relaciona una parte con un todo a través de probabilidades, posibilidades, porcentajes? Eso es lo que creemos que le da unidad a toda la estadística. Vamos a ver si es cierto. Tiene que explicarnos esa analogía, por decirlo así, tendría que explicar los casos de asignación de probabilidades con discretas, ¿verdad? Condiciones discretas o no la normal, en el cálculo de parámetros en muestras, en la contrastación o prueba de hipótesis, ¿verdad? Cuando hacemos análisis de datos, todo eso lo tiene que explicar esa unidad. Veámoslo aquí en este ejemplo simple, en esta ruleta. ¿Qué tenemos que hacer para asignar probabilidades? Necesitamos saber la parte y el todo, ¿eh? Si contamos, tenemos 8 segmentos, entonces el 8 sería el todo, y la parte de los segmentos que ustedes escojan. ¿Cómo le asignamos probabilidades? Sumamos cuántos son azules, 3 de 8, 3 octavos. Eso es estadística. Y eso se ve en todo lo que acabo de decir, solo que un poco más complejo o variado. Así de fácil. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda en un experimento, tenemos 2 caras, ¿verdad? Puede caer escudo corona, 0.5 y 0.5, 50%, 50%. Pero si lanzo 2 monedas, o si lanzo una moneda 2 veces, ¿qué necesito hacer? Necesito primero calcular el todo y la parte, o todas las partes, para poderles asignar, conocer todas las partes para sumar el todo y después asignarles probabilidades. ¿Cuáles son los eventos posibles? De que nos salga, ¿cómo es? Corona, corona, escudo, 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 corona o corona, escudo. 4 eventos.
de un 25% cada uno. ¿Cuál es la probabilidad que salga 2 coronas? 20.25 o un cuarto. Eso es estadística, así de fácil. Si usamos el teorema de la multiplicación, la probabilidad que sea corona es 0.5, tenemos 2, 0.5 por 0.5 nos da 0.25, teorema de la multiplicación. Suma, agarro el 0.25 cada uno y me da 1, teorema de la suma. Esa es la binomial, así de fácil. Creo que está simple, ¿verdad? Nos vamos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto entender la binomial o la estadística en general? ¿Lo puede entender un niño o no? ¿Verdad que sí? O estoy siendo muy... o tengo complejo de suegra, creo mucho. ¿Verdad? Después tenemos que la probabilidad se dio, la teoría de los fundamentos se dieron en el siglo XVI y XVII, toda la teoría está ahí. Lo que viene después y todo lo que conocemos actualmente son mutaciones o derivaciones de lo mismo, pero los principios fundamentales se hicieron en el siglo XVI y XVII. Punto. Un problema que enfrentaron eran los juegos de azar, ¿verdad? Tenían un... espacio, ok. En los juegos de azar se enfrentaron un problema, o sea, ¿cómo distribuir las ganancias cuando estamos en un concurso, digamos, que se necesitan 6 puntos o 6 goles, ¿verdad? Y uno queda con 5 y otro con 3, ¿cómo divido eso? ¿Verdad? Entonces empezaron a hacer muchas propuestas, ¿verdad? Diferentes autores y ninguno le llegó hasta que llegó uno y dijo, ok, si estamos empatados 5-5, es 1-1. Pero si estamos 5-4, para llegar a 6, el que va perdiendo tiene que apostar el doble. Entonces el otro gana 2-1, el que va ganando. Y así, si tenemos una solución de 5-3, el otro tiene que volver a apostar doble. Entonces la solución es de 4 a 3. Entonces sería de 4, el doble, 2 veces el doble, sería de 7-1. Así se distribuiría esa sería la ganancia justa. Al que gana, si tiene 5 puntos, tendría que pagarle 7-1 la apuesta. Ahora, yo estoy hablando de parte y todo, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona eso con la parte y el todo? Es muy fácil. Ese 7-1 son las partes. La sumo, 7 y 1, 8. El total sería 8. Al 7 después le sumo, por regla 3 le tiro los porcentajes, lo calculo, y nos da 87.5 a uno y 12.5 al otro. Sigue funcionando la parte y el todo. Después tenemos la fórmula binomial. En la fórmula binomial, la de abajo, que es la que se mete, ese es el cálculo, esa nos sirve para asignar a cada evento el porcentaje, ¿verdad?, que le corresponde. Así de fácil. Y con la fórmula esta, n a la r, donde n, digamos, como cuando tenemos un dado son todos los posibles eventos, y r serían los objetos. Si tengo un dado sería 6 a la 1, si tengo 2 dados 6 a las 2. O sea, cuando tiro 2 dados, todas las posibilidades son 36, 6 por 6, 36. Si tengo un dado y lo tiro, las combinaciones son 6, 6 a la 1, 6. Nos dice el espectro, el todo, por lo menos el tamaño del todo. ¿Verdad? Veámoslo aquí con el dado. Y si ustedes ven la forma del gráfico, si quitamos las barras y le ponemos una línea, se forma la campana, ¿verdad? De forma natural. Y de forma natural la media está en el centro. Es 7. Si estás en los promedios de esos valores, le da 7. Con la fórmula binomial hacemos la frecuencia relativa. Eso es lo que nos da directamente. Bueno, perdón, aquí. Y si ustedes ven, se parece mucho a la normal. La normal solo que en los extremos tiene el error, el denominado error. Aquí no tenemos error, pero tenemos las posibilidades más bajas en los extremos. Es muy similar. Ok. Después, digamos, la esperanza matemática o media empezó no así como la conocemos actualmente, la tendencia de los números a agruparse en torno a la media, sino más bien fue una cuestión de los juegos de azar para estimar las ganancias. Por ejemplo, en la formulita que esta de la media se utiliza, calculamos la ganancia por las probabilidades del evento que tenemos. Si nos da mayor que 1 es que vamos a ganar, si nos da 0 es empate, y si nos da negativo es que vamos a perder en ese juego de apuestas. Eso es una cuestión utilitaria completamente. Ok. Ahora sí, ¿qué pasó? Bueno, tenemos la estadística que se desarrolla en los censos de población, ¿verdad? Y todo eso. ¿Qué hacían? Conteos de la población, por ejemplo, por sexo. Cuando tenían toda la población, donde decían, tenemos tantos hombres y tantas mujeres, y a eso le asignamos por regla 3, lo sumamos, tenemos el total, y a cada parte le sumamos le asignamos su posibilidad, su porcentaje. Y ya, es una probabilidad, ¿sí o no? Igual, solo que la construimos diferente.
Y también ahí, bueno, ahí vienen después con el tiempo, desde que se hicieron de forma seguida, regular, y se vieron regularidades en las variables también. Después tenemos el teorema del límite central, que es otra cosa. Lo hace Bernoulli, lo desarrolla Bernoulli. ¿Y qué nos dice este teorema? Que cuando empezamos a hacer experimentos, ¿verdad? Hacer muchas veces, cuando tenemos muchos, los porcentajes tienden a parecerse a los teóricos que hacemos en la binomial, por ejemplo. Si tenemos por la binomial, que si tenemos una moneda y lo hacemos teóricamente, deductivamente, calculamos 0.5, 0.5 las posibilidades. Si empezamos a hacer aquí con este teorema los lanzamientos 100, 1000, más, ¿verdad? 10.000, las frecuencias van a tender a acercarse a ese 50% por sí solas. Ese es el teorema del límite central. ¿De qué sirvió esto? Para aplicarle probabilidades a otros eventos o a otras situaciones, como donde no tenemos la noción de todos los eventos posibles o si las poblaciones son infinitas, ¿verdad? Que son muchos casos de la vida real. En la binomial, en los juegos de azar o probabilidad clásica deductiva, conocemos todos los eventos, ¿verdad? En esto no. Entonces esto sirvió para extenderse a otros fenómenos. Aquí es un cambio cualitativo, ¿eh? Se podía explicar de una forma diferente los juegos de azar y otros problemas. Pero el precio que hubo que pagar es que había que lidiar con un error, porque ese tiende, ¿verdad? No era exacto a las teóricas. Si fuera igual, le aplicamos de probabilidad clásica todo prácticamente, pero no es así. El modelillo, incertidumbre del modelo, incertidumbre, aquí está, o incertidumbre de la probabilidad, se genera aquí, veamos. Bueno, esto solo falta decir algo. ¿Cómo hacemos que agarre la forma de campana una binomial que tiene dos opciones, ¿verdad? Cara o cruz. ¿Cómo la llevo a este? Es muy fácil, se hace como paqueticos de experimentos. Si tengo una moneda, la tiro 5 veces y en cada, ¿verdad? Y apunto cuántas coronas me salieron en ese primer experimento de 5 lanzamientos. Y así vuelvo a tirar otros y apunto. En uno me salieron 0 coronas, en el otro 5. Si tengo 5 puede salir 5 experimentos, los valores de 0 a 5, o no me salió ninguna corona o me pudo haber salido 5. Y usted ya empieza a hacer experimentos de experimentos, digita esos datos y le empieza a dar la forma naturalmente de la campana. Pero es una forma, la otra es teórica, esta es digamos inductiva, ¿va? De los casos particulares a lo general, ¿verdad? Se construye así de simple. Eso es todo. ¿Difícil? ¿Les parece difícil la estadística? Veamos, aquí tenemos un ejemplo de lanzamiento de 2 dados con los primeros 10. En el gráfico la línea azul sería la teórica, la que sacamos por medio de la binomial, y la roja los resultados reales. ¿Roy? ¿Sí? ¿Te quedó? Ok. Aquí tenemos 110 experimentos, ¿ve? Ya se ve cómo se van acercando, ¿verdad? A los teóricos. Aquí tenemos 1000, se acerca, ¿ve? Pero unos se pasan y otros quedan muy cerca. Ese es el error. Si yo sumo esos errores, o sea, por eso es que el modelo nunca más error entre a 100. Por eso es que tenemos las colas, ¿verdad? Claro, con la ley de esta cosa, la ley de los grandes números, no podemos medir el error. Faltaba otro cambio, que es el teorema del límite central. ¿Qué nos dice? Que las medias si hacemos muestras de los datos, ¿verdad? En paqueticos de 3 o 5, y le sacamos promedio, y después agarramos esos medias y las llevamos a un gráfico, van a agarrar la fórmula normal, aunque los datos primeros nos hagan una U, completamente al contrario. Si hacemos eso, si hacemos paqueticos de datos, sacamos la media cada muestrita, y después la graficamos, nos tiramos a la campana. Entonces ahí tuvimos ya un modelo idealizado, pero con el error siempre, ¿eh? Siempre cargando el error, solo que ya podemos, con el teorema del límite central ya podemos medir el error. Y después me faltó hablar de cómo cambia en el análisis de datos, muy importante, bueno. Pero es lo mismo, es una variación de lo mismo, es la misma lógica, ahí no cambia nada. Yo les pregunto, ¿les parece difícil la estadística ahora o es fácil? O sí, sí, espero que me hayan podido seguir. Esa es la esperanza. Gracias, Roy.